días, usuarios de YouTube. Bienvenidos a su canal Super G Help. En el siguiente canal les estaremos enseñando una manera simple y sencilla de cómo comprender temas de las materias básicas. Así que nos sentamos y atendemos. Básicas de derivada. Aquí les presento 4 casos. El primero de ellos corresponde al exponente de una variable x. Nos dice la derivada de toda x elevada a la n es igual a n por x elevada a la n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? El exponente pasa a multiplicar y la x es elevada a un grado menor del exponente anterior. Un ejemplo del mismo. Cuando hacemos una derivada, se procede a representar como y'. Y decimos, en este caso el exponente de las x es un 6. Por ende, su derivada es el exponente por la x y el exponente degradado un valor. Aquí conseguimos la derivada de esta función. En este segundo caso nos quiere decir la derivada de toda constante sin variable es igual a 0. Un ejemplo. Elijo un número alto o cualquier otro número. Puede ser cualquier valor de números reales. Negativo, positivo, decimal o racional. Su derivada es igual a 0. Otro caso. Su derivada es igual a 0. En todo caso, la derivada de una constante es igual a 0. Tercer caso. La derivada de un logaritmo natural de una función es igual a la función derivada entre la función original. ¿Qué quiere decir esto? Si bien dijimos y es igual al logaritmo natural de x a la 4. Al derivarlo, obtenemos que y es igual a la función que tiene interna el logaritmo derivada 4x a la 3 entre la función original x a la 4. Concluimos aquí. Cuarto caso. El cuarto caso hace referencia a una exponencial. E elevado a cualquier función es igual a la derivada de la función multiplicando a e elevado a la función original. Ejemplo. E elevado a la x a la 5. Su derivada, la derivada de 5x de x a la 5 es 5x a la 4 por e a la x a la 5. Casos de derivada. El caso número 5 hace referencia a una multiplicación de funciones. La derivada de una multiplicación de funciones es igual a la primera función multiplicando la derivada de la segunda más la segunda multiplicando la derivada de la primera. ¿Cómo se ve esto? Un ejemplo claro sería x a la 5 por logaritmo natural de x a la 7. Para explicar algo, utilizaremos una constante delante de la variable. Aquí, como explica la regla, hay que identificar cuál es la primera y cuál es la segunda. La primera sería 6x a la 5 y la segunda ln de x a la 7. Procediendo con la fórmula, debemos de expresarlo como la primera, 6x a la 5, por la derivada de la segunda. La derivada de esto es la derivada
de la función interna entre la función original. Esa es la derivada de los logaritmos. La derivada de x a la 7 es 7x a la 6 entre la función original, x a la 7. Más la segunda, en este caso el n de x a la 7, multiplicando la derivada de la primera, en este caso la derivada de 6x a la 5. Aquí viene lo siguiente: la derivada de x a la 5 sería 5x a la 4. Bueno, pues lo único que hacemos es utilizar esa constante que estaba antes y multiplicarla con la que obtuvimos al derivar. 5 por 6 son 30, entonces los dos son 30x a la 4. Esto ocurre si y solo si la constante está multiplicando una variable. Si la constante está sola, la derivada continúa siendo 0. Luego procedemos a desglosar o a simplificar la fórmula. A la 11. Seis por 7 lo multiplicamos y nos da un total de 42. Más esta parte de función no debe de ser ligada, por ende será expresada. Este sería nuestro resultado final para una derivada de multiplicación. Ahora tenemos el caso número 6, que es una derivada de una división. Para la derivada de la división, la fórmula procede con la función de abajo multiplicando la derivada de la función de arriba, menos la función de arriba multiplicando la derivada de la función de abajo, entre la función original de abajo elevada al cuadrado. Nótese que a diferencia de la de multiplicación, este negativo puede afectar mucho tu resultado, puesto de que en la multiplicación, independientemente de dónde pongamos una derivada y la otra normal, están sumando y no afecta porque es una suma. Pero aquí debe de hacerse en el orden correcto de la fórmula. Para proceder, vamos a limpiar la parte superior. Bien, utilizamos como ejemplo entre al utilizar este ejemplo, venimos a la fórmula y observamos: esta es la de abajo y esta es la de arriba. Por ende, la fórmula procede con la de abajo multiplicando la derivada de la de arriba. La derivada de 2x cuadrado, como antes vimos, derivamos 2x, x cuadrado, y nos da 2x. Lo multiplicamos por el 2 que tenía de constante y nos da 4x. Menos la de arriba, 2x cuadrado, multiplicando la derivada de la de abajo. La derivada de a la x a la 3, sabiendo que la derivada de la exponencial es la derivada del exponente que tenga, multiplicando la e elevado a la función original, tenemos en donde observamos que nos falta la parte de la división y es simplemente utilizar la función original y elevarla al cuadrado. Observamos que estos factores se pueden multiplicar en la parte de las x y procedemos. Ese cuadrado, al ser elevado, multiplica el exponente de la x.
y obtenemos como resultado dicho.